Buenos días. Bienvenidos al Ateneo de Madrid. En nombre de la Junta de Gobierno del Ateneo, darles a todos ustedes la bienvenida. Para la Plataforma en Defensa de la Cultura es un honor poder presentarles las conclusiones de los trabajos realizados en el Congreso, que están recogidos en un pendrive que será entregado al final de este acto, y un libro blanco de la cultura en el que se sitúan las principales reivindicaciones del mundo de la cultura, artistas, profesionales y creadores. Sin más, tiene la palabra Gloria Parra, vicepresidenta de la Asociación Plataforma para la Defensa de la Cultura. ¿Sí? Hola, buenos días. Ahora. Buenos días. Vamos a iniciar el proceso donde vamos a tener unas imágenes y después de las imágenes empezamos en sí el acto. Si en la mesa de sonido estáis preparados, ¿nos lo ponéis, por favor? Gracias.
al final no se oía con tanta fuerza como lo oímos aquel 9 de marzo del 2014. El grito era «sí se puede». Y porque sí se puede es por lo que estamos hoy aquí, también en cultura y haciéndonos caso de ese grito ciudadano. Bienvenidas, bienvenidos. Gracias al Ateneo de Madrid por su apoyo permanente en el desarrollo de las reuniones realizadas en estos 2 años y medio de la Plataforma en Defensa de la Cultura. Nos situamos en octubre del 2013 con una convocatoria a asociaciones de todos los sectores culturales por parte de las 3 concejalas de Cultura de los grupos municipales de la oposición en el Ayuntamiento, alguna de ellas aquí, y no deja de ser significativo que fueran mujeres. Había motivos urgentes, inmediatos, que afectaban a todo el sector, como el maldito 21% de IVA, privatizaciones de teatros municipales, despidos, reducción drástica en presupuestos de programaciones culturales, como en otros muchos sectores. Había otros recortes. El valor de esta plataforma que se crea en aquel momento está en su transversalidad y por eso también es su dificultad. El hecho de contemplar sectores diversos como la música, con diferentes asociaciones, desde músicos a asociaciones de salas, teatro, danza, cine, circo, artes escénicas multidisciplinares, artes plásticas, literatura, patrimonio, gestión cultural. El que haya asociaciones de profesionales y de aficionados, asociaciones vecinales de carácter general o asociaciones culturales. Asociaciones con diferentes niveles de representatividad, local, autonómico, estatal. Y en el importante número de asociaciones y personas pertenecientes a la plataforma, en torno a 120. A pesar de esto, nos planteamos un reto, y es que entendimos que por encima de la complejidad y la idiosincrasia de cada uno de los sectores, de una vez por todas, debíamos afrontar un análisis y reflexión colectiva lo más organizada y generosa posible, para generar propuestas en defensa de la cultura, organizando a los diferentes sectores y a las personas que por sus conocimientos nos podían ayudar a ello. Son 2 años y medio de camino voluntario, camino no exento de tropiezos, zancadillas, abandonos, errores, aciertos, ilusiones de cambio, en alguna medida frustradas también. Hoy hacemos un alto en el camino, una parada importante como lo fueron el 9 de marzo del 2014, con el acto masivo Todos Somos Culturas, que hemos visto el final, o en marzo del 2015 el Congreso en Defensa de la Cultura. Una parada para continuar camino en defensa de la cultura, transformando la plataforma en asociación. Y aprovechando la audiencia, os pedimos que a la salida nos dejéis vuestro contacto, si no lo habéis hecho ya, con teléfono y mail, para actualizar la base de datos y conformar la asociación en un vehículo mucho más eficaz en las defensas de las culturas. Después de los minutos de publicidad de la plataforma, queremos hacer unos reconocimientos públicos. Primero, dar las gracias, deciros que este acto se va a retransmitir en streaming gracias a Pirámide TV y a Manuel. Muchas gracias, que siempre colaboras con nosotros. Gracias a todas las personas de la coordinadora de la Plataforma en Defensa de la Cultura que no están en esta mesa, pero que con su trabajo desinteresado han permitido que Javier, como presidente, y yo estemos en el estrado como representantes del trabajo en equipo. Gracias a todas las personas que tengáis la profesión que tengáis dentro del sector o allegados, está claro que os interesa la cultura con mayúscula y su defensa. Por eso habéis venido un martes por la mañana. Gracias a las entidades de gestión, Luis, José Miguel, que habéis hecho posible que hoy podamos entregar físicamente parte del resultado del análisis y reflexión. Documentos vivos que nos acompañarán en el proceso de generar propuestas ciudadanas en defensa de la cultura. Gracias a Federico Mayor Zaragoza por habernos enviado un mensaje sabio. Sabemos que su agenda al final no le ha permitido venir hoy, ha sido imposible. Igualmente, gracias a las personas que no han podido acompañarnos, pero nos han enviado su apoyo. Gracias a Inma Chacón
por colaborar desinteresadamente aportando esa maravillosa reflexión sobre la mujer y la cultura. Gracias a Patxi López por acompañarnos esta mañana y por apoyar en esta corta legislatura nuestras reivindicaciones. Y sin más, le paso la palabra a José Miguel Fernández Astrón, compositor, músico y presidente de las GAE. Gracias. Bueno, buenos días a todos y muchas gracias por estar aquí, porque todo lo que sea ver gente alrededor de un proyecto de apoyo a la cultura, pues nos brinda ese optimismo de pensar que vamos por buen camino. Se trata de conseguir que ese apoyo exista. Decía la Convención de la UNESCO sobre protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales que la cultura tiene un gran valor en sí mismo, a la vez que desarrolla valores esenciales para una sociedad democrática como el conocimiento crítico, la memoria y la creatividad. La cultura es eso y es muchas más cosas. Es difícil imaginar la historia de una civilización, la historia de una sociedad sin su cultura. La historia en realidad es la historia de las culturas. Y sin embargo, a pesar de todo, vemos cómo de alguna forma hemos sido y venimos siendo un poco el hermano pequeño, ese del que se ocupan poco y que hemos tenido un gran problema. Por eso este fenómeno asociativo que existe ahora es lo que puede darnos más optimismo. Porque el mundo de la cultura lo que hemos sido es un poco individualistas. Hemos sido muy creativos, pero poco asociativos, poco solidarios. Y en este mundo que vivimos hoy, si no hay un fenómeno asociativo y no hay una reivindicación, es difícil conseguir cosas. Es muy importante esta plataforma, porque esta plataforma lo que abre es una voz que abrimos a los señores políticos, a la clase política. Es decir, estamos aquí, existimos. En España, si de algo podemos presumir es, yo creo, de ser una potencia cultural. Somos una potencia cultural por motivos obvios, por la gran creatividad que hay en este país, por la gran diversidad que hay y luego por una lengua común que nos convierte en pioneros de una cultura para muchas personas. Y tener la sensación de que no hemos sabido, quizá en nuestra historia, no hemos sabido de alguna manera reivindicar eso y ocupar la posición que la cultura debería ocupar en una sociedad como la nuestra. Cuando hablamos de cultura, tenemos que hablar de una cultura que empiece desde abajo. Queremos cultura en las aulas, queremos que los niños en los colegios empiecen a aprender y a valorar lo que es su cultura y la importancia que tiene la cultura. Pero la cultura no puede vivir, no puede sobrevivir sin algo muy importante, que son los creadores. Necesitamos que haya una concienciación de que los creadores son necesarios y si no cuidamos a los creadores no podremos cuidar a la cultura. Y son muchas las cuestiones, se van a hablar aquí, van a salir muchas cuestiones seguramente. Luis viene bien armado, estoy convencido, como siempre. Tenemos que hablar de todo, tenemos que hablar de fiscalidad, tenemos que hablar de cómo potenciar que el creador pueda vivir de su trabajo como todos los demás colectivos, pero que tenga un marco fiscal que se adecue a lo que es este trabajo. Todos los que estamos en esto sabemos que muchas veces el creador tiene un año, si es un músico, tiene conciertos, tiene discos, tiene gira. Bueno, va a vivir de lo que hace ese año durante 3 o 4 en lo que prepara nuevos proyectos. Sin embargo, tiene una fiscalidad que es la misma. Parece que ese año se gana mucho dinero, tiene que pagar esa cantidad y luego tiene que vivir del aire durante 3 o 4 años. Hay muchas cosas que hacer y estoy seguro que aquí van a salir. Vamos a hablar de la importancia que tiene la cultura en nuestro PIB. Nosotros somos una máquina de generar progreso, de generar trabajo, de generar riqueza y de la manera quizá más bonita posible, generarlo a través de la cultura, a través de la palabra, de la música, del teatro, del cine. Eso es lo que debemos cuidar y quizá en estos últimos días ha habido una llamada un poco al optimismo. Nos hemos encontrado con ese grave problema que es el hecho de las pensiones y los creadores. Algo que ha venido como por sorpresa, nos ha pillado un poco por sorpresa. Digo optimismo porque si algo hemos encontrado
es una muy buena acogida, yo creo, por parte de todos los grupos políticos en solucionar esta cuestión. Pero yo me quedo con una cosa, ese espíritu de consenso que parece que ha habido alrededor de un problema real que tenemos los creadores, me gustaría que se mantuviera en lo que va a venir, en esta próxima legislatura. Yo lo que le pido a nuestros legisladores, a nuestra clase política, es que consideren que la cultura es nuestro patrimonio, es algo fundamental para nosotros, es fundamental para una sociedad, que nos cuiden, que cuiden la cultura y que cuiden a los creadores. Muchas gracias. Gracias, José Luis. Paso la palabra a Luis Cobos, músico y presidente de la Asociación de Intérpretes Ejecutantes, AIEM. Muchas gracias, Gloria. Muchas gracias a todos por venir y felicitar a la Plataforma por la Defensa de la Cultura, a Javier Campillón, que el hombre está bregando ahí arriba y abajo, con la ayuda de muchísima gente, muchas asociaciones, pero desde luego sin esta herramienta nos habríamos estancado como nos hemos estancado en tantísimas cosas, ¿no? Gracias por llevar a término este libro blanco de la cultura y por convocarnos aquí, en este foro de convergencia democrática y libre, el Ateneo, que encierra pues muchísimo conocimiento, mucho saber y muchas cosas maravillosas que han ocurrido aquí, pactos políticos y multitud de cosas que nos han afectado en la historia. Es evidente que se avecina un gran cambio en el paradigma de la gestión de la cultura en general y de la propiedad intelectual y los derechos en el entorno digital. Cultura es creación e innovación, producción de bienes y servicios, distribución y difusión del conocimiento, un sector en permanente renovación que afronta hoy uno de los procesos de transformación más importantes de su historia. Estamos viviendo un cambio a gran escala, un cambio como el que no se ha visto en muchas generaciones. Una transición marcada primero por la aparición de Internet y después por el desarrollo de la red de redes y la irrupción de dispositivos, aplicaciones, sistemas, plataformas, etc. Desde luego, para afrontar todo este revolutum, del cual nos sentimos en parte muy orgullosos y somos internautas y nos gusta mucho Internet, por supuesto. Hay una leyenda urbana de que los que defendemos la propiedad intelectual, la gestión colectiva y el agrupamiento de los derechos somos anti-internautas o anti-Internet, y eso es una falacia absurda. Pero es necesaria una legislación que permita adecuar la protección de los derechos a las realidades del mercado que imponen las nuevas tecnologías, que hoy ya no son tan nuevas, por cierto. Pero esto no será posible sin la efectividad de los derechos que permita hacer llegar a los titulares de ellos el justo precio de su trabajo, tal y como consagra la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Recuerdo haber tenido varias y variadas reuniones durante años, no solamente yo, muchas más personas, pero personalmente recuerdo haberlas tenido en el Senado, en el Congreso, con diferentes partidos políticos, para solicitar algo que es estrictamente necesario si queremos consolidar este rebrote de la agrupación o del agrupamiento de las asociaciones en favor de la cultura, y es un gran pacto por la cultura. Si no hay un gran pacto por la cultura, va a ser muy difícil mantener todo esto que refleja este libro y que experimentamos y sentimos todos los que vivimos de, por y para la cultura. El resultado de todas esas gestiones y de pedir ese pacto durante años ha sido cero, es decir, nada. Porque no importa si la cultura aporta en España cerca del 5% del PIB y emplea a 800.000 trabajadores, no ha importado. Tampoco ha importado si la cultura, como dimensión esencial del ser humano, es un bien fundamental para el desarrollo de los individuos, porque su disfrute, naturalmente, favorece la igualdad entre estos y multiplica sus libertades. Tampoco parece haber importado que la cultura es fundamental para la cohesión y convivencia pacífica de una sociedad orientada al respeto, la tolerancia y la libertad, si es que está diseñada o se ha diseñado para el bien del individuo y no exclusivamente del comercio. Sinceramente, estamos cansados de repetir como mantras que la cultura en muchos países supera económicamente en importancia a sectores como la energía, la agricultura, la ganadería y la pesca. Tampoco ha servido.
Todo esto no libra a la cultura de estar a merced de los diferentes partidos que detentan el poder y de los caprichos o venganzas, como hemos comprobado, que los políticos de turno quieran aplicar a la cultura, unos más que otros, la verdad. Quieran aplicar a la cultura y a las gentes que vivimos por y para la cultura. Creo que es hora de decir y basta ya. Tengo que reconocer, por qué no decirlo, que el Partido Socialista ha apoyado durante su historia muchísimas de las reivindicaciones del mundo de la cultura. Pero ahora necesitamos no solo que las apoye, sino que las reivindique y las reviva. Y esto es muy importante. Y no solo el Partido Socialista, los partidos emergentes también, los llamados emergentes, y conseguir realmente un pacto de la cultura que no dependa de las tendencias, de los vaivenes de los partidos políticos o de las tendencias sociales, en cierto modo. El valor social de la cultura es un hecho, ahora puesto en cuestión de nuevo por el mercado mundial de contenidos digitales. Este gran titular, que ostenta un mercado que ofrece muchas ventajas y otros tantos inconvenientes. Uno de los inconvenientes del mercado digital global es que gran parte de su valor está relacionado con la redistribución y por ello no se otorga a la creación el auténtico valor que ésta contiene. Esta es una manía antigua y repetitiva auspiciada por grandes gurús y economistas norteamericanos y de otras procedencias y confesiones que durante muchos años se empeñaron en despojar a la cultura y a los bienes culturales de su valor económico, no reconociéndolo. La seductora promesa del acceso universal gratuito a la cultura, esgrimida por algunos de los políticos de nuestro tiempo, también acarrea un proceso de destrucción creativa que ha dañado los cimientos en los que se basaban las industrias culturales, sobre todo anteriores a la era digital. Si no reaccionamos, las generaciones futuras considerarán en muy poco tiempo pasado de moda y anticuallas culturales las obras, los derechos, los sistemas, y esto se extenderá a todas las modalidades, como ya ha sucedido con la música, está ocurriendo con la literatura y seguirá con todos los soportes físicos primero y con los digitales más tarde. Esto está siendo alimentado por la tibieza y el miedo de muchos gobernantes para abordar este debate y tomar las medidas que nos permitan explicar los cambios, asegurar la digna y justa remuneración, avanzar y no estancarnos. La pregunta clave es ¿hasta cuándo se podrá mantener la viabilidad financiera de la cultura en el siglo XXI si seguimos en este camino de dudas y restricciones a la protección de los derechos de propiedad intelectual? Me temo que el camino será muy corto y la responsabilidad compartida por todos los gobiernos. Estamos ante un cambio dimensional impresionante que requiere un gran pacto por la cultura y por la propiedad intelectual. Tenemos, por tanto, que movilizarnos y agradezco mucho las acciones brutales en muchos casos, en el buen sentido de la palabra, que ha realizado la plataforma. Pero necesitamos movilizarnos más. Necesitamos estar en la calle, insistir y conseguir la alianza auténtica de los partidos para realizar este pacto. Para cumplir la misión principal del derecho de propiedad intelectual, que es garantizar la existencia económica viable para los creadores, de los intérpretes y para todos los trabajadores de la cultura, y poner a disposición del público en general el contenido creativo que proviene del trabajo, de la creación, de la interpretación y del estudio de los individuos y la comunidad creativa. Es necesario, repito e insisto, y mi intervención se basa en esto, un gran pacto político-social para asegurar la viabilidad de la cultura, para afianzar la propiedad intelectual y garantizar el futuro de los derechos de la creación. La cultura de Internet premia y potencia de tal manera el medio que las plataformas influyen en el comportamiento de las personas tanto o más que la legislación. Según apostillan los gurús de Internet, actualmente el medio es el mensaje. Internet tiene un gran potencial transformador de cambio en la mentalidad de todos por las grandes oportunidades que brinda y por su descomunal tamaño. Priorizar el medio sobre el contenido comporta más economía y beneficio para unos pocos y un mal futuro para muchos entre los que nos encontramos. Internet está propiciando el gran cambio de la humanidad porque incide en la economía, la cultura, los hábitos, la propiedad intelectual. Para que ese proceso de cambio se produzca sin dañar gravemente al elemento más vulnerable de la cadena de transmisión, que somos precisamente los autores, los artistas y los trabajadores de la cultura, hay que diferenciar la gratificación a corto plazo del consumo inmediato y el proceso a largo plazo de proporcionar incentivos económicos que recompensen la creatividad y fomenten una cultura dinámica y duradera en el tiempo. Los gobiernos, como representantes legales de los ciudadanos, deben velar porque los artistas, los autores, los productores y toda la cadena que rodea la creación puedan llevar una vida digna y perciban una compensación económica adecuada. Los creadores, autores, artistas y productores debemos ser capaces de alentar y conseguir que
que las administraciones, los partidos y los representantes de los ciudadanos acepten y consigan alcanzar este gran pacto por la cultura para asegurar y generar el beneficio necesario para que el proceso vital de la cultura gire y avance sin depender necesariamente de políticas y políticos de una y otra tendencia. Hay un clamor en los artistas de España que se extiende también a toda Europa, América Latina, Estados Unidos y otras regiones para que esta injusta situación cese y se corrija. Reitero mi agradecimiento a Javier Campillo, Gloria y a todas las personas y organizaciones que han hecho posible la existencia de este libro blanco de la cultura, que sin duda nos ayudará a comprender y difundir la situación, los retos y soluciones que demandan la cultura y las personas, grupos, asociaciones y entidades que trabajamos en, por y para la cultura. Simplemente y llanamente quiero decir que debemos conformar y debemos conservar esta conciencia de un pacto por la cultura para pedirlo en todos los estamentos. Estamos en un buen momento político. Va a haber elecciones, hay una remodelación o reconvención, o resituación, recolocación de los partidos políticos en la sociedad. Parece que hay un regusto por la política, por intervenir en la cultura, en la política, en la acción social de nuestro mundo y nuestro tiempo, y todos los que estamos aquí, que estamos muy involucrados en esto, debemos programar, servir y ser capaces de instar y propiciar ese pacto, gran pacto por la cultura que pedimos a los políticos presentes y a los ausentes. A ver si es verdad, de verdad, que se conciencian que este es el mejor camino y el mejor vehículo para conseguir una cohesión social, paz social también, y para situar a donde corresponde a los creadores, a las industrias culturales, a los trabajadores de la cultura y a todo el resto de compañeros y compañeras que nos acompañan en esta aventura. Muchas gracias. Vamos entrando ahí en materia. Gracias, Luis. Le voy a pasar la palabra a Inma Chacón, escritora y profesora de documentación de la Universidad Rey Juan Carlos I. Muchas gracias, Inma. Muchas gracias, buenos días. Bueno, a mí me ha tocado en el libro blanco de la cultura hablar de mujer y cultura. Y hoy quiero hablar en esta mesa exactamente de lo mismo, de mujer y cultura. Yo empiezo el capítulo del libro que he escrito diciendo que hablar de mujer y cultura debería considerarse un pleonasmo, es decir, una repetición innecesaria de dos vocablos que significan lo mismo. Y planteo que nos imaginemos una serie de mapas y pongamos puntitos de colores en esos mapas. Unos puntitos de un color para las mujeres y de otro color para los hombres. Ahora imaginemos un mapa de consumidores de cultura. ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres vamos a ver en esos mapas? ¿Cuántos puntitos? ¿Qué puntitos son los que van a predominar en los clubes de lectura, en los talleres de escritura, en los talleres de pintura, en las clases de cante o de baile, en el teatro, en el cine? Imaginémoslo. Yo no voy a dar cifras, solo quiero que los imaginemos juntos. Imaginemos después también otro mapa en el que en esos puntitos de colores aparezcan únicamente las mujeres que tienen un reconocimiento social por la labor que están haciendo en el mundo de la cultura. ¿Cuántas artistas, cuántas directoras de teatro, cuántas directoras de cine, cuántas escritoras, cuántos intérpretes? En fin, yo solo propongo que lo imaginemos. Imaginemos también, dentro de todo ese mundo dedicado a la cultura, otro mapa en el que lo que señalemos sea las personas que están invisibilizadas. Solo hay que imaginarlo. Y yo creo que es bastante
En fin, yo sí sé cómo estaría ese mapa y creo que todos estaríamos de acuerdo en que hay un déficit importante, en que no hay un equilibrio, en que la mujer es una consumidora de cultura clarísimamente mayor que el hombre, clarísimamente, y que sin embargo la visibilización de la mujer, no solamente como creadora, sino en los cargos directivos de las empresas relacionadas con la creación, pues hay un déficit. A ver, a mí me encanta estar hoy en esta mesa. Me siento muy bien acompañada en esta mesa, pero a mí me faltan mujeres. O sea, represento el 20% de la mesa. ¿Estáis ahí? Sí, estamos, ¿no? En todas partes. Estamos, ¿no? En todas partes. Bueno, pues eso es lo que yo creo que hay que destacar, ¿no? Que de la misma manera que estamos en todas partes, deberíamos estar en todas partes y debería vérsenos en todas partes. Tengo una amiga que también está hoy en la sala y que también tiene una vinculación importantísima con la cultura, que dice que el ser humano debería comportarse, o el conjunto de la humanidad debería comportarse como hemos visto hoy ahí en ese concierto, ¿no?, del coro de los esclavos, como si fuese un concierto en el que todos los instrumentos, antes de empezar el concierto, están buscando el mismo tono. Son instrumentos completamente distintos entre sí, pero sin embargo buscan la armonía, encuentran la armonía y son capaces de crear algo maravilloso, mágico, al unísono, que hace crecer a cualquiera del que lo oye. Yo ayer estuve en un concierto y me sorprendió, me emocionó y me gustó mucho ver que había un porcentaje muy equilibrado de mujeres y hombres en la composición de la orquesta y de los coros. Así es que sigo reivindicando esa participación femenina y sigo reivindicando la visibilización de las mujeres en el mundo de la cultura, porque si la cultura efectivamente es la hermana pobre en todas partes, pues lamentablemente la presencia femenina también debe considerarse la hermana pequeña de la hermana pobre. Así es que nada, unámonos todos para que eso para que sea una realidad esa orquesta en la que todos estemos tocando con el mismo tono y haciendo algo armónico que nos hace crecer y que nos hace crear un mundo mejor entre todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Inma. Comparto absolutamente tus comentarios y efectivamente creo que nos queda mucho trabajo por delante para visibilizarnos y para que nos dejen que se nos visibilice. Ahora, si os parece, voy a dar la palabra mediante un vídeo. ¿Está preparado? Vale, perfecto. Son unas palabras de Federico Mayor Zaragoza, que estuvo con nosotros también en la inauguración del Congreso en Defensa de la Cultura y que, bueno, como sabéis, es presidente de la Fundación Cultura de Paz. Cuánto me hubiera gustado poder estar hoy en el Ateneo, en este lugar. Creo que cada vez me gusta más estar, participar, porque tiene muchas lecciones del pasado en el Ateneo. Precisamente tiene lecciones de independencia, de creatividad, de inventar fórmulas nuevas y estar de la mano de quienes
estar en favor, a través de esta plataforma en defensa de la cultura, estar a favor de lo que hoy es más importante, más urgente, más apremiante. Está muy claro, tenemos que inventar un futuro distinto. Y para inventar el futuro distinto lo que tenemos que hacer es ser capaces de conservar aquello que debe conservarse porque es intemporal, porque son los principios, estos principios que precisamente en un momento determinado aceptaron cambiar por las pautas mercantiles. ¡Qué disparates! Pues bien, ahora es el momento de reivindicar, que es a través de la educación, libres y responsables. Dice la UNESCO de forma magistral, los educados son los que son libres, los que tienen las alas sin adherencias para el vuelo alto, el espacio infinito del espíritu. Son los que son responsables, son los que piensan en las generaciones venideras, son los que saben que tenemos la obligación imperativa, este es el gran derecho de las generaciones venideras, el encontrarse una tierra que sea igualmente habitable, con la misma calidad que nosotros hemos disfrutado. Y todo esto se realiza a través de la cultura. Por eso quiero felicitar a los que han procurado, han elaborado, han fomentado que hoy puedan presentarse este libro blanco de la cultura y estas conclusiones del primer congreso que tuvo lugar en Madrid sobre la cultura. Es fundamental. Y aquí sí que debemos unirnos todos. Está claro hoy que se avecina un cambio radical, porque hasta hace muy pocos años no podíamos expresarnos, no podíamos ser ciudadanos del mundo, no sabíamos lo que acontecía más allá de unos cuantos kilómetros cuadrados. La gente nacía, vivía y moría en un espacio muy limitado, estábamos confinados territorial e intelectualmente. Y de pronto hemos sido capaces, gracias a la tecnología digital, de manifestar nuestras opiniones libremente, y todos, no tenemos que esperar a que solo sean unos cuantos, como siempre, los que dirigen, los que mandan, los que ordenan, los que condicionan. Y sobre todo, la emancipación progresiva de la mujer con sus facultades inherentes, no mimética, era lógico, porque siempre el poder absoluto ha estado en manos de unos cuantos hombres. Y cuando, por razones dinásticas, llegaban al poder de manera anecdótica o temporal, era lógico que imitaran a los únicos que habían mandado, que siempre habían mandado, que eran los hombres. Pero esto está cambiando. Desde hace muy pocos años, la mujer con sus facultades inherentes ya está participando en la toma de decisiones. Esto es lo que yo creo que hoy debemos todos ser muy conscientes de que somos ciudadanos del mundo, sabemos lo que sucede. Hoy ya no podemos ser cómplices, ya no podemos dejarnos distraer, porque es verdad que hay un poder mediático enorme que quiere que sigamos siendo espectadores, que quieren que sigamos siendo impasibles, observadores de lo que acontece. No, a partir de ahora ya que vamos a ser, todos los seres humanos vamos a ser protagonistas, vamos a ser actores, vamos a dejar de ser invisibles, vamos a dejar de ser anónimos. El cambio radical se avecina y se basará en la cultura. La cultura, cuya definición suprema es el comportamiento cotidiano, es el cultivo cotidiano precisamente de estas facultades distintivas de la especie humana. Somos capaces de reflexionar, de pensar, de imaginar, de anticiparnos. Somos capaces de inventar, de crear. Y esta es, hoy yo creo, la gran esperanza del mundo. Cada ser humano único capaz de crear, y con esta creatividad que tenemos que desarrollar, y para eso está esta plataforma en defensa de la cultura, tenemos que aportar nuevas fórmulas porque no cabe duda, el pasado ya está escrito, y el pasado
Ahora lo que tenemos que hacer es describirlo fidedignamente. Pero ya no podemos escribirlo porque ya sucedió lo que sucedió. Y tenemos, vuelvo a repetir, que describirlo de manera correcta. Pero el futuro, el porvenir, está por hacer. Y lo tenemos que hacer nosotros inventando este nuevo comienzo que preconiza la Carta de la Tierra. Queridos amigos, Marisa, me hubiera gustado mucho hoy acompañarte en este acto. No podemos hacerlo, no puedo hacerlo porque con mi grupo tenemos hoy que estar precisamente hablando de la cultura de la paz y de la no violencia. Esta gran transición de la fuerza de la palabra que se avecina. Nos imaginamos el momento en que en lugar de invertir miles de millones en armas y gastos militares, podamos invertirlos en la creatividad, podamos invertirlos en esta educación, en ser todos libres y responsables, en ser todos personas que sean capaces de tomar en sus manos las riendas de su destino. A todos, enhorabuena por este acto y vuelvo a repetir, me hubiera gustado mucho estar ahí hoy en el Ateneo con todos vosotros. Cuánto me hubiera gustado poder estar hoy en el Ateneo, en este lugar, creo que cada vez me gusta más estar, participar. Bueno, con palabras y apoyos como esto, tiene muchas lecciones y otros muchos que nos han llegado, realmente te entran ganas de seguir trabajando a pesar de las dificultades. Por eso, y porque tenemos que seguir trabajando, le voy a dar la palabra a nuestro presidente, a Javier Campillo, que es músico, presidente de una asociación de músicos, que ahora no me acuerdo, bueno, de una federación de músicos, de FEMA, y todo tuyo. Muchas gracias, Gloria. Saludos y gracias a todos y a todas, a las asociaciones pertenecientes a la plataforma, a las entidades de gestión, a Pachi, y sobre todo a la coordinadora y a las coordinadoras de la plataforma que han hecho en estos 3 años posible este libro. La definición que más nos gusta... Sí. En casa del herrero, cuchillo de palo. La definición que más nos gusta de cultura es la educación del entendimiento. Y educando nuestra comprensión y la de nuestros políticos, hemos pasado la mayor parte de estos 3 años de plataforma. Nos han llamado casta, partidistas y hasta profesionales. Profesionales, sí. O sea, bendito adjetivo. La calidad nunca es un accidente, sino fruto del esfuerzo inteligente, y de eso está hecha la profesionalidad. Este libro lo han escrito los y las profesionales, para poner en las mesas del Parlamento y en las instituciones los problemas endémicos que hasta ahora ningún gobierno ha sabido resolver, y las soluciones que, en buena lógica, serían necesarias para el preciso funcionamiento de nuestra cultura, patrimonio común de la humanidad, configurando una parte primordial de la identidad y dignidad de la ciudadanía de un país, un bien a veces intangible y con valor simbólico, un derecho de todos y un factor decisivo para el desarrollo integral y sostenible del ser humano. En el artículo 9.2 de la Constitución se asegura que corresponde a los poderes públicos facilitar la participación de los ciudadanos a la vida cultural. ¿Han entendido esto nuestros políticos? ¿Son lo suficientemente profesionales? ¿En qué legislatura vamos a poder presentar los proyectos de ley y no de ley para que cambien y se organicen todos nuestros problemas? La cultura es dinamizadora social, motor económico y creo posiblemente el único combustible que nos queda a los países occidentales. Su desarrollo y puesta en valor deben ser una prioridad política.
ya que puede ligarse al turismo, a la educación, al desarrollo municipal, autonómico y a la proyección internacional, así como a conceptos tan sensibles y esenciales como el medio ambiente, la memoria, el desarrollo personal o la identidad. La cultura no puede seguir siendo considerada un subproducto, sino que debe ser comprendida como uno de los principales factores del desarrollo sostenible. La crisis actual no puede ser ni un freno ni una excusa, sino la oportunidad que tiene la ciudadanía para reinventarse y participar de todos sus valores, sentimientos e ideales. En el ADN de esta plataforma surgió la firme decisión de demostrar que junto a las reivindicaciones más usuales éramos capaces de articular una profunda reflexión sobre los males culturales y propiciar un programa riguroso, amplio e integrador, donde por primera vez todos los sectores tuviesen voz. En eso fuimos innovadores, clarividentes y pioneros, organizando un congreso en defensa de la cultura que se llevó a cabo en Madrid los días 5, 6 y 7 de marzo del 15. Previo a ese gran encuentro, estimamos oportuno convocar a todos los agentes que en sus diversas áreas participaban de la cultura y sus problemas. Y así se formaron 5 grandes mesas que reunieron entre octubre del 14 y febrero del 15 a más de 70 voces, de las cuales en la mitad eran mujeres, te lo puedo asegurar. Catedráticos, representantes de los artistas y creadores en todas las materias, ciudadanos, asociaciones de defensa del patrimonio, entidades de gestión y rectores de las principales universidades. Todas con un mismo objetivo: reflexionar para aportar soluciones a la grave situación en la que nos encontrábamos. El jueves 5 de marzo, en el Ateneo de Madrid, espacio que había acogido desde un primer momento las reuniones preparatorias a la plataforma y las 5 grandes mesas, se dio lectura al manifiesto de la Plataforma en Defensa de la Cultura. Fue una mujer, por cierto. Televisión y medios, teatro, música, letras, danza, artes plásticas, cine, circo, creadores, artes escénicas multidisciplinares y ciudadanía, en sesiones apretadas con intervenciones valiosas que finalmente conformarían el programa reivindicativo de la plataforma. Las conclusiones y proyectos de todos los sectores participantes han sido publicadas gracias a Fundaciones GAE en el libro En Defensa de la Cultura, distribuido en edición digital para poder llegar a los contenidos con mayor facilidad, y en el libro blanco, que gracias a IE complementa con varias consideraciones de expertos la radiografía del estado sintomático en el que nos encontramos, aportando soluciones que varios partidos políticos han llevado al Congreso para su debate, como por ejemplo la incompatibilidad de las pensiones y el derecho de autor. Verdadero sinsentido que la plataforma Seguir Creando, a la que pertenecemos, ha trabajado exitosamente estos últimos meses. El derecho a seguir creando, señores y señoras, es algo que debería excitar la sensibilidad de los legisladores y de los ministerios competentes, porque el que crea no destruye. Y por suerte, los artistas no sabemos hacer otra cosa, solo creamos. Agradecer de paso al presidente de la Cámara el habernos recibido tan atentamente y comprender nuestras reivindicaciones. Y como te dije en el momento que estuvimos reunidos, me atrevo a darte un consejo. Y es que si vuelves a salir elegido, podrías terminar las reuniones del Parlamento con algo así como: voy al teatro a ver tal, o voy al cine, ¿ustedes qué van a hacer? No sé. Con la esperanza puesta en una legislatura que priorice el trabajo ya hecho por la plataforma y coloque todos los proyectos no de ley y proyectos de ley en el sitio que alguna vez tuvieron y que les corresponde, la plataforma os recuerda y reivindica un Ministerio de Cultura, la reducción, por supuesto, del IVA cultural, el Estatuto del Artista y Creador, la inclusión de la música, teatro, la imagen, las artes plásticas
la danza, el circo, en los planes de estudios a todos los niveles. La titulación universitaria de las enseñanzas artísticas superiores. La no privatización de los espacios culturales de uso público. Una ley de mecenazgo y patrocinio. Una revisión de la nueva LPI. En definitiva, y como han dicho casi todos los integrantes de esta mesa, un gran pacto por la cultura, un gran pacto de Estado por la cultura. Con firmeza, cautela y perseverancia estamos convencidos de lograr nuestros objetivos. Es una tarea vital para el mundo de la cultura, pero sobre todo para España. Para ello, pedimos vuestra colaboración. Nuestra voluntad y trabajo irán siempre por delante. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Javier, por esa manera tan contundente, clara y entusiasta, que espero que nos entusiasme a todos para seguir colaborando. Y bueno, solamente me queda dar la palabra, y es un orgullo, dar la palabra a Patxi López como presidente en funciones de la Mesa del Congreso. Muchas gracias. Eguerdi on, buenos días a todos y a todas. La verdad que podría decir que para mí es un placer, pero la verdad es que es un auténtico honor el participar en este acto y que me hayáis invitado a la presentación de este libro blanco de la cultura. Tomo nota, Javier, de esa despedida que ya tomé, de cuando cerrara las sesiones de la Cámara, decir me voy al cine o al teatro, que suelo hacerlo. Pero también yo me siento muy orgulloso de que hace unas pocas semanas, por primera vez en la historia, Cervantes y la cultura saliera por la puerta grande del Congreso, cosa que no había hecho nunca. Bueno, en este acto lo que me gustaría simplemente es que mi voz se uniera a la vuestra, sobre todo como señal de alarma, que alertara de la situación que vive en estos momentos el mundo de la cultura y de la creación en nuestro país. Por eso ni utilizaré las típicas citas que hace uno para parecer culto, ni esas frases bonitas que edulcoran la realidad. Simplemente voy a decir lo que pienso, cosa que estoy convencido de que a algunos no les va a gustar y me van a criticar por ello, pero es que creo que la cultura sufre una tormenta perfecta. Dejación histórica en nuestro país, políticas de gobierno que, lejos de favorecerla, van en su contra, una revolución tecnológica que ha cambiado las formas de consumirla sin que nos hayamos adaptado del todo a ellas, concentración en megaempresas multinacionales en algunos sectores que deciden lo que hay que consumir en determinado momento y que, por lo tanto, deciden lo que sale a la luz y lo que permanece en la sombra, Internet, nuevos soportes, piratería, y todo esto en un país, España, en el que a la cultura siempre se le ha puesto bajo sospecha, algo a lo que había que mirar con prevención. Y esta maldita y larga tradición, por un lado, ha impedido que la sociedad española asumiera como una responsabilidad colectiva el fomento de la cultura, y por otro, que el poder siempre haya querido controlar de mil maneras diferentes las expresiones culturales. De hecho, la red privada que con esfuerzo heroico se creó en la época de la dictadura fue de alguna manera desmantelada en la época de la democracia, fundamentalmente desde mediados de los 80, cuando las administraciones y especialmente los ayuntamientos y las comunidades quisieron capitalizar la distribución de los productos culturales. Y ahora la crisis económica ha sido utilizada como la coartada perfecta para deshacer esas estructuras públicas y para recortar también todas las ayudas a las privadas sin preocuparnos de las consecuencias. Y esto no puede seguir así. Nos surge un debate serio sobre el papel de lo público y de lo privado en el desarrollo de la cultura. Pero claro que para ello es necesario previamente asumir la responsabilidad colectiva de la creación cultural. La cultura como bien común que no se
el que no crece ni se extiende por generación espontánea. La cultura es lo más radicalmente humano, aunque quizás esté mejor decir qué es lo que nos hace de verdad humanos. Y seguramente no tenemos consciencia de esta importancia. Por ello, lo más urgente es abrir el debate público sobre la importancia de la cultura y abandonar los prejuicios antiguos que consideran a la cultura algo prescindible, sobre todo en tiempos de crisis. Lo segundo es el debate sobre la responsabilidad de la administración pública, sobre la necesidad de potenciar el sector privado y sobre la responsabilidad del propio consumidor. Son viejos debates, pero tenemos que retomarlos de forma urgente. Porque la cultura, siendo un sector económico, como se ha dicho aquí, estratégico, y a muchos hay que recordárselos una y otra vez, no puede ser solo un sector económico abandonado en la selva del libre mercado. Debemos decir con claridad que el sector de la cultura tiene que tener una protección especial por parte de la administración pública. Y esto no puede ocultar ni obviar la necesidad de tener un potente sector privado y, sobre todo, hacer pedagogía sobre la necesidad de tener una sociedad civil consumidora que debe asumir también su propia responsabilidad. ¿Cómo podemos compaginar en un mundo global la defensa de la producción local y la apertura a la creación mundial? Y, sobre todo, ¿cómo hacemos frente a los enormes problemas que nos plantean las nuevas tecnologías e Internet, que es verdad que ofrecen enormes posibilidades y oportunidades a los consumidores, pero que a la vez están destrozando la autonomía de los creadores y de los artistas con la piratería y están dejando en manos de muy pocas empresas el control y el beneficio de la cultura? La plataforma en defensa de la cultura que presenta este libro y las conclusiones de su congreso es la historia de una resistencia a morir. Es una muralla defensiva y es a la vez un grito de protesta. Pero creo que ha llegado la hora de cambiar de perspectiva, de pasar de la resistencia a la propuesta de futuro. Y esto se hace en este libro. Es hora de considerar a nuestra cultura y a nuestra creación cuestión de Estado. Esto es lo primero. Lo hacen otros países. Esto es lo que nos dará luego Luis, o nos trasladará la obligación de llegar a un pacto de Estado. Cultura como cuestión de Estado, un pacto de Estado que nos obligue a todos. Es verdad que algunos lo estamos haciendo en otros ámbitos, me consta que el Grupo Socialista lo ha llevado al Ayuntamiento de Madrid, pero no es suficiente. Asunto de Estado, pacto de Estado. Un pacto que nos obligue a todos, que entendamos de una vez por todas que la cultura tiene que ser incómoda para el poder. Por supuesto, es que es uno de sus grandes valores. Pero a la vez que es algo que nos enriquece humanamente dentro de nuestro país y que nos sitúa a la vez en el mundo. Seguramente como ninguna otra cosa. La cultura sitúa a este país en el mundo. Pero debemos ser conscientes de que a la vez que hablamos de modelo cultural, del significado de la cultura y de la creación para el futuro de España, no podemos olvidar a los profesionales reales que la dan vida, que sostienen la creación cultural en nuestro país, porque si no, no habría nada, ni que proteger, ni que promocionar. El boato, muchas veces artificial, de una parte menor del mundo de la cultura no puede hacernos olvidar que a diario hay miles de trabajadores y de artistas que la sostienen, de verdad. Por ello me vais a permitir que recuerde algunas cosas urgentes y necesarias que en vuestros documentos aparecen de forma repetida y que yo comparto. Primero, la aprobación de un estatuto del artista, una norma básica que dé cobertura a los derechos y a las obligaciones de los diferentes agentes de la cultura. Segundo, actualizar la Ley de Derechos de Autor. Derechos para todos los agentes culturales, no solo el autor, y defender de forma clara al artista frente a la maquinaria empresarial. Vosotros dais el dato brutal de que cuando una canción se baja de la red, y eso cuando se hace de forma legal,
Al artista le queda exclusivamente el 0,5% de los ingresos. Nos hace falta una nueva ley de derechos del artista que le reconozca su trabajo y que le defienda de los nuevos modelos empresariales globales. Tercero, una ley de mecenazgo que merezca ese nombre. Nos hace falta una ley de mecenazgo para que la sociedad civil y corporativa se involucre en la cultura, para crear espacios fuera del control del Estado y para dotar de recursos a la creación y a la difusión. La verdad es que resulta incomprensible que hoy, que en la diferente normativa fiscal hay una cantidad enorme de letra pequeña que exime de pagar impuestos y que se utiliza para la elusión, no haya un espacio para el mecenazgo. Cuarto, una reforma fiscal que rebaje el IVA cultural, por supuesto, pero que reconozca algo que se ha dicho también aquí, la forma atípica e intermitente de las rentas de los artistas. Hay infinidad de reconocimientos a rentas irregulares que se liquidan de forma plurianual. ¿Y por qué no? Para los artistas, que vosotros lo sabéis, pueden tener un buen año hoy y estar 3 en dique seco. Es necesario reconocer algunas formas de ingresos de los artistas como rentas irregulares y posibilitar su tributación plurianual. Quinto, los contratos de muchísimos trabajadores de la cultura son también intermitentes por su propia naturaleza. Sois gente que vive a salto de mata, con contratos cortos, largos periodos de inactividad. Yo creo que es absolutamente necesario adecuar a esta realidad los derechos de prestación del subsidio de desempleo y el acceso a las pensiones, que, por cierto, de ninguna manera pueden ser incompatibles con la creación. Bueno, aquí paro, porque podría hacer una lista interminable, y vosotros y vosotras lo sabéis bien. Y todo esto espero que se abra paso en la próxima legislatura, en la que empieza a partir del 26 de junio, porque yo creo que no podemos esperar más. Así que yo quiero terminar reivindicando el valor de la cultura, el valor humano, el valor social y el valor económico de la cultura. Y terminar como he comenzado, ¿no? Uniendo mi voz a la vuestra y pidiendo un gran acuerdo social y de Estado para defender la cultura, las culturas, me gusta más decir a mí en España. Como se ha dicho aquí, si somos una potencia cultural, que se note, porque eso sin duda nos hará simplemente mejores, mucho mejores. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todas las que estáis aquí, las que nos han mandado su apoyo, a todos los que estamos aquí. Y bueno, cogiendo el guante de lo que dice Pachi, pues a algunos otros representantes políticos que están en la sala, estaría bien que de repente en un debate televisivo entre políticos se hablara de cultura. A lo mejor bueno, pues os emplazamos a ello y estamos dispuestos a apoyar, en dar datos, en trabajar con vosotros y con vosotras para que las personas que vayáis a legislar en la siguiente legislatura realmente tengáis en la cabeza la cultura no solo de los profesionales, sino la importancia que tiene para la ciudadanía que haya un pacto de Estado en este sentido. Simplemente deciros que ahora vamos a poder tomar un pequeño cóctel que nos han ayudado a sufragar y que también tenemos el pendrive y el libro, creo que ha llegado. Esto siempre hasta última hora con los nervios, pero ha llegado. Y lo dicho, sumaros, las asociaciones
de mujeres que trabajan en la cultura específicamente, y permitidme que lo haga el mensaje, sumaros a la plataforma, visibilicémonos nosotras mismas, hagamos de esto un mundo común de hombres y de mujeres. Muchas gracias por haber venido, gracias al Ateneo y eso, a tomarnos una cervecita.